Muchas gracias, señorita presidenta, colegas asambleístas. Es importante que conozcamos un poco de antecedentes, el por qué estamos debatiendo esta ley de servicio cívico-militar voluntario, reservas e identificación militar. Existía una ley de servicio militar obligatorio en las Fuerzas Armadas que data del año 1994, es decir, tuvo una vigencia de más de 30 años. Pero en la Constitución del año 2008, que se encuentra vigente, ya cambia esa obligatoriedad y se vuelve el servicio militar voluntario. Así lo dice el artículo 161 de nuestra Constitución. El servicio cívico-militar es voluntario. Y esta misma Constitución, aprobada en el año 2008, establece una obligatoriedad que lamentablemente no se cumplió. En la disposición transitoria primera, establece que en el plazo máximo de 360 días se deberá establecer el ordenamiento jurídico necesario para el desarrollo de la Constitución. Es decir, que esta norma o esta ley debió estar aprobada en el 2009. Han pasado más de 15 años, estimados colegas asambleístas, y no le han dado ninguna importancia. Es decir, las Fuerzas Armadas lamentablemente han tenido que sorteársela y jugársela solamente para poder, durante 15 años, normar estos llamamientos al servicio cívico-militar voluntario. Y es importante también que se tome en cuenta lo que determina el artículo 84, estimados asambleístas. La Asamblea Nacional, es decir, nosotros como cuerpo colegiado, tenemos la potestad normativa y la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución. Esa es la norma que nos conmina y la obligatoriedad a poder tener una ley como la que se está debatiendo en la actualidad. ¿Qué es lo que pretende en resumen esta ley? Que vuelvo a insistir, reemplaza a una ley que ya dejó de tener vigencia en el año 2008. Y en este sentido, las Fuerzas Armadas, el Comando Conjunto, el Ministerio de Defensa de ese entonces, en el año 2023, y lo propio, las actuales autoridades del Ministerio de Defensa, del Comando Conjunto, de la Dirección Nacional de Movilización, conjuntamente han venido trabajando en la preparación de una normativa jurídica que adecue esta norma constitucional a la realidad actual. ¿Y qué es lo que permite? Permite garantizar que quienes tomen esta decisión libre y voluntaria puedan acceder a servicios o garantías básicas. Una de ellas, a la que se refería la presidenta de la Comisión de Seguridad, la compañera Inés Alarcón. Es importante que los estudiantes que dejaron sus estudios de nivel secundario, superior, por formar parte de estas levas del servicio cívico-militar voluntario, no trunquen sus estudios, sino sean garantizadas. Y aquellos que no han podido terminar sus estudios lo puedan hacer a través de esta normativa y garantía, es decir, que puedan terminar su bachillerato a través del procedimiento de bachillerato acelerado. En un año pueden terminar el colegio. Lo que eso es permitido, no se le está regalando absolutamente nada porque eso está vigente y se lo venía haciendo desde antes para otro tipo de estudiantes para que puedan terminar sus estudios secundarios. Y lo propio, para que quienes ya tengan sus cupos en los establecimientos de educación superior, en las universidades, no lo pierdan, sino más bien se les reserve y se guarde ese espacio de estudios universitarios y puedan a la terminación del servicio cívico-militar voluntario nuevamente retomar sus estudios superiores. La Constitución habla también de posibilidades o alternativas de capacitación. Es que no es solamente de llamarles a prestar el servicio cívico-militar voluntario. Hay que darles opciones de una capacitación alternativa.
Y las Fuerzas Armadas lo pueden hacer a través de convenios con instituciones de capacitación como el SECAP y otras entidades para que puedan capacitar mientras realizan el servicio cívico-militar voluntario y puedan formar parte de una fuerza laboral o lo que termine en el servicio, que salgan a prestar un servicio técnico profesional. Es decir, se conviertan también en entes útiles laboralmente hablando a la sociedad. Es importante también tomar en cuenta que se establecen algunos beneficios como alimentación permanente garantizada, salud permanente garantizada durante el tiempo que prestan sus servicios, una remuneración mínima económica, pero que les permita por lo menos solventar los gastos mientras hacen el servicio cívico-militar voluntario. Esto está orientado ¿a quiénes? A los jóvenes y señoritas, que ustedes han mirado los datos estadísticos. Cada año se presentan miles y miles de voluntarios al llamado que hacen las Fuerzas Armadas. Primero, porque confían en esta institución seria y responsable. Segundo, porque miran una oportunidad de trazar su vida. De quienes quieran abrazar las carreras militares y policiales, ya van a tener un sustento y una base para poderlo hacer. Y en esto hay que reconocer que la experticia, que la experiencia y el conocimiento de las Fuerzas Armadas, conjuntamente con la voluntad que ha tenido la Comisión Permanente de Seguridad, ha hecho que este tema se fortalezca, que esta ley se enriquezca, que esta ley permita precisamente entregar un cuerpo normativo para que sirva a la sociedad, que sirva a la juventud, que sirva a instituciones emblemáticas para regular no solamente la incorporación al servicio cívico-militar, sino también a las reservas, que es otra alternativa importante. Las reservas necesitan estar normadas para lo que en días anteriores se lo hacía. Un llamamiento a cerca de 5,000 reservistas para que puedan tener también una remuneración en esta época de crisis laboral, de falta de fuentes de trabajo. Ahí están las oportunidades. Yo tengo que reconocerlo públicamente y agradecer, Presidenta, a usted porque cumplió su palabra, honró su palabra precisamente de incluir en el orden del día esta ley que no es personal, es una ley institucional, es una ley del país, es una ley que cobija a las Fuerzas Armadas. Y lo propio a ustedes, compañeras y compañeros de la Comisión de Seguridad. Inés Alarcón como presidenta de la comisión, Leonardo Berresueta como vicepresidente de la comisión, Alexandra Arce, Alexandra Castillo, Rafael Dávila, Javier Jurado, Diego Matovelle, Sandra Rueda, Otto Vera. Miren ustedes estos nombres. Aquí no es una ley política o ideológicamente vinculada a un sector. Es una ley del país. Y cuando la tratamos en primer debate mereció la unanimidad, el apoyo absolutamente de todos. Y esto nos deja una clara lección de que cuando se quiere trabajar sin banderías políticas, pensando en la patria, pensando en el país, se lo puede hacer. Y aquí está la votación de todos quienes han contribuido precisamente con sus aportes, con sus sugerencias, con el enriquecimiento de esta ley, que es posible hacerlo. Yo tengo la convicción, señorita Presidenta y colegas asambleístas, que en esta tarde le vamos a entregar una nueva ley al país y le vamos a entregar una ley que beneficie a una institución que respalda al pueblo ecuatoriano como es las Fuerzas Armadas. Se pueden trabajar con ellos y con otras instituciones. Se pueden trabajar pensando siempre en función de la patria. Agradezco una vez más la gentileza de ustedes de escucharnos, colegas asambleístas, y les invito a que en forma cívica y patriótica esta tarde entreguemos ese voto en favor de la patria. Muchas gracias.